Hola gente bonita, ¿cómo anda la gente? Hace rato que no estoy mostrando nada, pero bueno, algo estoy haciendo cosas. Aunque no parezca, estoy haciendo cosas. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, estuve limpiando toda esta parte de adelante. De la actualización del último video, que dije que el próximo video iba a mostrar cómo iba a ser los pozos para las columnas. Bueno, eso no sucedió. Así que, ¿qué estuve haciendo en todo este tiempo? Eso y mucho más en el próximo video. Esta es la parte de adelante. Esto estuve limpiando la parte de adelante. ¿Para qué? No lo sé. Al día de hoy hay cosas que hago que no sé por qué las hago. Debe ser porque a veces estoy aburrido. Allá está la ruta. Por allá está la ruta. Estuve limpiando acá el frente. Seguramente más que nada para que la gente vea que hay vida acá. Así que estuve limpiando por aquí. Voy a mostrar cómo eran, por dónde entraba antes yo, ¿no es cierto? Para dónde me iba para el fondo. Esta parte quedó así. Llega un momento que me cansó de limpiar. Dije, bueno, sigamos por otro lado. Pero antes me metía por allá, no sé si se acuerdan en los videos. Venía por acá. Y el que decía que estaba limpiando la parte del vecino. Y yo había puesto una tanza para separar y no irme, ¿no es cierto? ¿A qué no saben? Los extraterrestres me abdujeron la tanza. Sí, me robaron la tanza. Estamos en Argentina, ¿cómo puede suceder estas cosas? Estas cosas no suceden en Argentina. Claro que no sucede. Me robaron la tanza. Así que bueno. No me robaron toda la tanza. Porque serían 170 metros de tanza. Pero 50 metros me robaron. Desaparecieron mágicamente. Si yo tenía la tanza puesta aquí. Y pobre, el palo quedó solo sin tanza. Así que bueno. Así que antes que desaparezca toda la tanza, la saqué. Total, ya sé cómo ubicarme. Dónde está mi terreno, ya había limpiado. Así que bueno, ya está. Así que bueno, siempre hay que tener gente cuando vayan y compren algo. Y si no están en el terreno viviendo, precaución. Siempre con precaución. Porque bueno, amigos de lo ajeno hay en todos lados. Pero bueno, si le sirvió a esa gente que se llevó la tanza para trabajar, bueno, bien por ellos. Así que bueno, acá miramos que cuando llueve mucho, yo he demostrado ya que por la parte de adentro hay un cauce de agua, ¿no es cierto? Bueno, cuando llueve mucho y viene el agua desde allí, entra también por aquí. En todos los terrenos que tanto este como el de allá, como el de allá, como el de allá, tienen lo mismo, tienen entradas de agua. Así que bueno, por acá entra el agua y de acá se va para allá y se va para allá. Y se va después para el vecino, se va, el agua se va. Es el cauce normal que tiene el agua, ¿no es cierto? Por eso que en la permacultura yo la observación. Acá si hay algo que me la paso es observando todo el área. Observo aquí, observo allá, limpio acá. Al limpiar el terreno hay que limpiarlo todo. Pero bueno, vamos por partes. Así que, bueno, vamos limpiando por partes. Iba mostrando que este es el camino que ya hice, que es el camino, un camino principal.
que tendría que hacer otro camino que va por acá. Ahí está el mojón. Ahí finaliza mi terreno, ¿no es cierto? Ahí. Entonces de ahí tendría que ir yo para allá, derecho. Esas dos palmeras. Estas dos palmeras, para allá derecho, va mi terreno. Entonces tendría que limpiar esa parte. Que acá no lo estoy haciendo, pero más atrás sí. Entonces tendría que limpiar esta parte, por donde ir mi terreno. Pero olvídense que voy a poner una tanza. Va a ser a ojo esta parte ahora. Así que si pongo algo, va a tener que ser algo que se use en el día y sacar. Así que por ahora este es el camino que he hecho. Primero hice el camino este. Y después limpié toda esta parte de adelante. Que por ahora va a quedar así esta parte. No quiero limpiar más. Para que también tener un poco de privacidad atrás, ¿no es cierto? Así que este es el camino principal que lleva a la casa. Por acá tenemos un cauce, que es el mismo que lleva al otro que le había mostrado del otro lado. Así que acá voy a tener que hacer un más adelante. Ahora no pasa nada porque no hay agua. Pero si llueve y tengo algún vehículo, voy a tener que hacer algo, ¿no? Así que acá la idea es hacer un puentecito. Hermoso el puentecito. Así que este es el camino. Que como todo camino, no hay que hacer un camino recto. El camino es ondulado. ¿Por qué lo hago así? Simplemente para que de adelante no se vea. Entonces, volvamos al tema de la observación, ¿no es cierto? Acá que tenemos, no sé si se puede apreciar, que ahí ya sube el terreno. Entonces esta parte estamos en terreno bajo y acá sube, que es donde va a estar ubicada la casa. Acá entramos a la ubicación de la casa, ¿no es cierto? Que va a estar aquí. Estuve planificando un poquito, viendo cómo hacer el octógono, y la verdad que no es nada fácil. Vamos a ponerlo al otro lado por el sol. Y no es nada fácil porque estoy solo. Está bien que solo se puede hacer, muchas cosas se pueden hacer solo. Pero bueno, esta parte es lo que antes estaba la tanza acá. Estaba la tanza. Pero bueno, yo ya sé que cómo va mi terreno. Pero allá. Ahora voy a mostrar cómo es la parte de atrás. Porque ya ubiqué los 4 puntos cardinales del terreno. Así que eso ya va a estar, ya está bueno. Ya sé dónde está, dónde me ubico, dónde estoy. Y claro, yo estaba acá antes de ayer, no, ¿cuándo fue? El martes, creo, hace 4 días. Estaba allá. Y veo que la tanza estaba ahí colgando, estaba ahí bailando sola. Y claro, más adelante por allá la cortaron y se llevaron ese pedazo. Así que bueno, no importa, no hay que amargarse. En todo este tiempo he perdido tantas cosas que ya trato de no amargarme por ciertas cosas. Es culpa mía de haberlo dejado tanto tiempo. Porque esa tanza era para... solamente tenía que haber estado un tiempito y tuvo como un mes. Era solamente para ver dónde iba mi terreno y limpiar. Pero bueno, yo lo dejé de más y me olvidé que vivimos en Argentina. Y acá el que dejas algo y desaparece. Así que bueno, acá vamos a mostrar que esta parte, no hice nada en esta parte. Esta es la parte donde yo ya había limpiado. Pero aunque vas limpiando, viste, yo al principio no sacaba bien y vuelve a crecer todo de nuevo, todos los pastitos, si no sacás de raíz, vuelve a crecer. Entonces hay que
hacer un mantenimiento. Pero de igual manera se ve lindo. Se ve que en comparación a un terreno, que este es el terreno del vecino, que está todo con yuyos, que ahí no se puede caminar por ningún lado, a este que sí se puede. Así que hay una diferencia. Hay que hacer un pequeño mantenimiento como todo. Uno cuando tiene la casa hay que cortar el pasto y bueno. Acá hasta que pueda cerrar y tener los animales para que hagan el mantenimiento va a pasar un tiempito todavía. Entonces, bueno, hay que hacerlo uno, ¿no es cierto? Esto era el terreno por donde que vamos a llegar al final. Ahora del final vamos a ver la otra parte. Ya digo, es largo, el terreno es largo, son 170 metros. Y mi miedo todavía es, escucho ruidos y son los saltamontes. Son saltamontes pero yo digo, hay víboras. Y todavía no me encontré con ninguna, pero en cualquier momento va a pasar. Por eso que trato de hacer ruido, de hablar, para que no me escuchen, para que se aparten. Bueno, este es el mojón, el último mojón, que acá es el final de mi terreno, como ya les había mostrado anteriormente. Hasta allá adelante, y de acá es para allá el otro. Entonces esto es próximamente lo que voy a limpiar también, para diferenciar un poco y saber uno propio dónde termina el terreno, ¿cierto? Pues para qué vamos a limpiar de más. Así que hacer un camino solamente para decir, bueno, hasta acá. No me tengo que ir de acá. Entonces de acá ya sé lo que tengo que hacer. Pues acá se nota muy bien cuando está limpio el terreno y cuando no. Cuando no está limpio, está todo así con yuyo. Lo fantástico es cuando están estos así, estos los sacás y son fáciles de sacar. Acá el tema es complicado es cuando es tipo pasto, que es como que este es más difícil porque hay que sacar ya por pedazo y ves que no avanzás. En cambio con este sí, parece sacar dos y decís, ya limpié un montón. Vamos avanzando. Venimos de allá, del segundo árbol, y venimos por acá. Yo ya puse cómo me guío yo, cómo me guié en todo este tiempo siempre para limpiar. O pones una caña o la haces difícil. Yo la hago también para que no me roben después, pero bueno, es lo que tengo. No tengo caña todavía, no tengo nada. Entonces hacemos lo que pueda. Acá tenemos el otro mojón, que es el final del otro lado del terreno. Entonces yo puse un hierro y ahí arriba una lata, he puesto botella de vidrio. Es algo que vos veas y puedas identificar. Acá intenté poner una tanza barata que son 20 metros, no cubre nada. Así que es solamente porque la tenía ahí, era para probar. Pero no sirve porque no se ve. Así que lo que estoy haciendo, que ahora vamos para el otro lado, es limpiando de a poquito, haciendo un caminito, delimitando el terreno mío y con el vecino.
Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo, lo hago yo solo, pero bueno. Me gusta hablar en plural. Porque siempre mis proyectos fueron en plural, entonces lo hablo así. Y yo mientras que voy caminando, miro el piso. Miro el piso para, bueno, me quiero cruzar con ninguna amiga. Porque yo escucho ruido, ¿viste? Pero bueno, el otro día, limpiando, encontré un huevo. Que no es de pájaro. Yo ya me perdí. Vamos por allá. Y bueno, o sea, si está el huevo, porque encima el huevo había eclosionado ya, estaba vacío, entonces significa que haber vida hay. Y me perdí. ¿Ves? Te das cuenta que acá haces un poquito más, desvías un poquito y ya te fuiste. Y me desvié. ¿Dónde está mi terreno? Ya. Pero me fui yendo por atrás y no encontré ya mi terreno. Ya me estaba yendo para el vecino. ¿Y cómo sé que el nido era por acá? Porque en este árbol hay un nido y ya lo reconozco. Sé que ahí está el mojón. Pero bueno, es fácil de perderse acá. Igual te ubicás, mirás para adelante, decís dónde estoy y bueno, te guías. Por eso hay que tener los caminos más o menos limpios para estar ubicado hasta que se pueda cerrar. Así que bueno, vamos para adelante. Y bueno, esto es así. No hay nada planificado. Yo si algo que aprendí en todo este tiempo es en dejar de planificar. Antes planificaba demasiado. Decía, bueno, voy a hacer esto acá, esto allá, esto acá, y el tema es cuando sale, está bárbaro. Pero cuando no, ahí uno cae y se desmotiva y bueno. Entonces ahora yo me estoy dando a darme oportunidad de decir que la vida me sorprenda. Ahora estoy en esa etapa, que la vida me sorprenda. Por eso, ahora por ejemplo estoy solo, pero bueno, yo sé que en algún momento si las cosas se pueden arreglar, se van a arreglar. Y si tiene que ser, va a ser, y si no, bueno, aprender a vivir así. Pero es así, la vida es así. Siempre habrá, por eso en mi canal se llama Habrá un tiempo. Hace como 6 años creo que lo creé el canal y ahora tiene vida. Porque justamente todo lleva un proceso y lleva un tiempo para que se pueda realizar. Uno cuando tiene el dinero, tiene todo, siempre pasa algo. O es el tiempo, o son las oportunidades, o pasan cosas que te hacen no avanzar. Entonces por eso siempre habrá un tiempo para todo en la vida. Para que los sueños se hagan realidad, para tener hijos, para tener una pareja, para conseguir el trabajo ideal, para que los sueños se cumplan. Habrá un tiempo para llorar, habrá un tiempo para reír, habrá un tiempo para reflexionar, otro tiempo para amar. Es cuestión de uno también, de poder evolucionar y crecer y no quedarse con las mismas contaminaciones, ¿no? Hay gente que vive muchas veces en el pasado y se aferra al pasado y no lo puede sacar de ahí. Ahí vos le querés decir, pero vivir el presente. Es hermoso el presente y para poder construir un futuro hermoso. Pero viven en el pasado y dice, pero acordate y esto que lo otro. Y
y no podés. Todos hemos pasado por ese momento de tener familias, pérdidas, y no nos podemos quedar en el pasado. La vida continúa. Y lo más triste es que tenemos una vida solamente, salvo que seamos hindú, ahí son varias. Pero estamos en Argentina, así que agradecer de tener una vida. Y cuesta bastante todo, cuesta bastante. Entonces, ¿por qué vivir en el pasado por cosas que no sucedieron como estaban planificadas? Y pensar que viviendo el presente se puede arreglar eso es groso. Porque vivir en el presente es otra cosa. Estamos en el presente, bueno, ¿qué podemos hacer para arreglar las cosas? ¿No es cierto? Con todo, el tema laboral, el tema familia, las familias que también se pelean, el tema amor, tema amistad. Hay muchos factores que siempre por ahí se quedan en el pasado, ¿no es cierto? Viviendo. Y te dicen, acordate, en el año 1950 lo que hiciste y esto que el otro, y está bien. ¿Podemos viajar al pasado y modificarlo? No, no se puede. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Podemos aprenderlo? Perfecto. Aprendemos del pasado para no repetirlo. Perfecto. Vivamos el presente y sigamos adelante. Para ya con lo aprendido, que eso no vuelva a suceder, ¿cierto? Así creo como se debe vivir la vida. Hay gente que lo piensa así y puede vivir la vida. Hay gente que no, y bueno, esa es la parte donde hay que tratar de ayudar a esas personas que no pueden dejar el pasado y las cosas así, ¿no es cierto? Entonces por eso hay que... El pasado no se puede cambiar. El pasado ya está. La palabra te lo dice, pasado, ya pasó. No se puede modificar, no se puede cambiar, no se puede hacer nada. Fíjense que si tampoco existe la máquina del tiempo, porque si existiera la máquina del tiempo, ya alguien hubiera ido al pasado y cambiado algo de las cosas horribles que han pasado en la humanidad, ¿no es cierto? Y no han pasado esas cosas, no han pasado. Seguimos, las cosas malas que han pasado en el pasado siguen ahí. Entonces, pero eso ya entraríamos, uno puede decir, sí, existe la máquina del tiempo, pero claro, no podemos cambiar nuestra línea del tiempo, pero podemos cambiar las otras líneas del tiempo y entramos en universos paralelos, y entonces sería un canal de misterio. Esto es un canal de permacultura y de vida, así que volvamos a esto. Así que bueno, en conclusión, el pasado no se puede cambiar. ¿Qué se puede hacer? Aprender. El que no aprende va a seguir repitiendo el pasado y va a seguir lastimándose con la misma piedra y cayéndose al piso y siguiendo. Y no evoluciona, es un ser que no evoluciona y vive sin esperanza, ¿no es cierto? Entonces, ¿aprendimos del pasado? Perfecto. Avancemos ahora y sigamos para adelante. Como sigo acá. La parte donde no había limpiado yo, volvamos acá. Acá está la casa, supuestamente, ¿no es cierto? Con orientación, esta es la orientación, esta va a ser la orientación, la vista. Entonces, así que bueno, por ahí esto es lo que estamos haciendo desde el último video. Que tampoco estuve subiendo nada porque, como le expliqué al principio, no me sentía anímicamente bien. Cuesta todo. Entonces, como cuesta todo y no me sentía bien, entonces hacía cosas desmotivadamente. Pero bueno, siempre hay que tener una actualización y tener fe y ver la vida de otra manera. A veces es difícil, muchas veces es difícil, pero hay que seguir, hay que ser constante en la vida. Para que las cosas sucedan hay que ser constante. Así que más o menos esta sería la actualización de lo que estuvimos haciendo. Que sería yo y las herramientas, ¿no es cierto? Así que bueno, para el próximo video vamos a tener una gran sorpresa
y vamos a tener una incorporación nueva al canal. Así que ya no voy a estar solo, ya, si Dios quiere, las cosas van a cambiar. Ya me van a poder ver trabajando, porque por ahora usted dice, este chabón hizo esto, no hay filmación, no hay nada. Así que ya me van a poder ver que lo estoy haciendo yo. Así que ya todo lo que estoy haciendo va a estar filmado. Así que bueno, eso pasé para el próximo video. Ya va a haber la sorpresa de la nueva incorporación, que bueno, estoy contento, estoy agradecido. Costó bastante y bueno, espero que les guste a ustedes también. Yo creo que va a ser una buena incorporación y va a cambiar el canal un montón, porque se va a poder ver ya un montón de cosas que no estoy mostrando porque no puedo. No puedo porque no tengo trípode y estar con la mano así, tampoco tengo nada, así que va a ser un gran avance. Así que bueno, eso para el próximo video. Ahora vamos a darle bien. Allá está la luna. Así que bueno, gente, acuérdense de suscribirse, de compartir si les gustó el video, para que más gente se puedan suscribir, porque me encantaría que esta comunidad crezca y nos podamos ayudar entre todos. No solamente con el tema de permacultura, de próximamente huerta o cuidado de animales, porque eso todavía, para todas esas cosas faltan todavía. Ahí está, qué linda vista. Pero también con el tema humano, ¿no es cierto? Lo que uno siente, y muchas veces hay personas que necesitan esa palabra que no todos están dispuestos a dar, ¿no es cierto? O no te dan el tiempo para estar. Entonces, bueno, nos tenemos que ayudar también entre todos, porque hoy la humanidad, la verdad que vive en un proceso muy contaminado, muy autodestructivo, y es todo muy complicado, ¿no? Hoy ya no se puede hablar ni de política, no se puede hablar de género, no se puede hablar de nada. Entonces hay que volver a los orígenes, donde uno era feliz. Que en mis orígenes no fui feliz, pero bueno, ustedes me entienden. Hay que volver donde uno fue feliz. Si todavía no fuiste feliz, bueno, habrá un tiempo que lo vas a hacer. Es cuestión de tiempo. Así que bueno, gente, muchas gracias si llegaste hasta este punto, gracias. Y bueno, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y compartir. Así que nos estaremos viendo para el próximo video con una gran sorpresa. Adiós, gente. Chau.